Vox Day Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Miércoles 23 de julio, día de Santa Brígida de Suecia. El Evangelio de este día nos habla de la parábola del sembrador, tomada de Mateo 13, 1-9, y dice así: Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos el 100, otros el 60, otros el 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, un cordial saludo para todos. Les invito a reflexionar en el sentido de este mensaje bíblico. En este día, el Evangelio que acabamos de escuchar vuelve a ofrecernos una reflexión sobre la misma palabra de Dios, que es como una pequeña semilla sembrada por el mismo Dios en nuestros corazones, con la potencia de la vida, con la capacidad de dar, comunicar, engendrar nueva vida, y con la tarea o el compromiso de crecer, multiplicarse y producir frutos para la vida eterna. Con sencillas parábolas o comparaciones, el Divino Maestro Jesucristo se retrata, se refleja, se manifiesta a sí mismo, se identifica tanto con el sembrador que esparce en abundancia la semilla, como con la misma semilla que es su propia palabra, la cual se encarna, se entierra en nuestros corazones, como se encarnó en el seno y en el corazón purísimo de María, y la transformó en la madre de la palabra divina, y la mujer ejemplar que supo escuchar con fe la voluntad de Dios. En la primera parte de esta parábola se nos dice que la semilla fue esparcida en abundancia sobre toda clase de terrenos, de tal suerte que una parte cayó sobre el camino, otro poco cayó en terreno pedregoso, otro poco cayó entre zarzas y otro poco cayó en tierra buena. Aunque el mismo Jesús explica el sentido o significado de esta parábola, sin embargo, es necesario profundizar con fe y revisar nuestra conciencia para mirar qué clase de terreno es cada uno de nosotros, qué clase de corazón tenemos, qué clase de cristianos somos frente a la semilla que Dios siembra en nosotros y qué estamos haciendo al respecto para no quedarnos impávidos, indiferentes o insensibles ante un Dios que nos habla permanentemente. En primer lugar, los que son o se parecen al camino por donde todo el mundo transita, tierra que todo el mundo pisa al pasar, son aquellos personajes superficiales, abiertos a toda clase de vientos y mareas, que no tienen valores ni consistencia, y por eso cualquier clase de pájaro lo destruye. Los pájaros en esta parábola son toda clase de tentaciones, imaginaciones, deseos indebidos, que se nos presentan constantemente como fantasmas. Nos absorben, nos disipan, nos destruyen pronto, de tal manera que una cosecha es casi imposible en esta clase de terreno y de personas. En segundo lugar, los que son como un terreno pedregoso son todos aquellos que están llenos de cosas de este mundo, que no tienen espacio para Dios. El corazón está desbordado por tantas cosas que lo atrapan, lo fascinan, lo enredan, lo manipulan, de tal manera que se siente hasta saturado con tanta cosa que no tiene tiempo ni lugar para oír la palabra de Dios.
solo está dispuesto para escuchar los ruidos estridentes del mundo, de su música, de sus diversiones, de sus atractivos, de sus locuras. En tercer lugar, los que son como un campo lleno de zarzas, monte, maleza, son todos aquellos que están inundados de preocupaciones vanas y estériles, de ambición por la riqueza, dinero, bienes materiales, fortuna, posesiones, negocios y juegos que absorben y saturan el corazón humano, y cuando llegan las pruebas, los desastres, los derrumbes por las calamidades imprevistas, todo se va al suelo y hasta la fe, la confianza y la esperanza en Dios se acaban. Finalmente, los que son como la tierra buena son todos aquellos que, como la Santísima Virgen María, como los santos y millones de buenos cristianos, como Santa Brígida que hoy celebramos, han sabido acoger en su corazón, esto es, con amor, a Cristo, que es la palabra viva de Dios. Comprenden y viven sus ejemplos y enseñanzas, las practican con fidelidad, dan testimonio de su fe y esperanza y corresponden con alegría y gratitud al torrente de gracias que Dios les concede en abundancia. Con respecto a esta actitud abierta y positiva del creyente a la palabra de Dios, nos dice el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólico Verbum Domini sobre la palabra de Dios lo siguiente: la palabra de Dios llega a los hombres por el encuentro con testigos que la hacen presente y viva. De modo particular, las nuevas generaciones, los niños y jóvenes de hoy, necesitan ser introducidos a la palabra de Dios a través del encuentro y el testimonio auténtico del adulto, la influencia positiva de los amigos y de la gran familia de la comunidad cristiana. Verbum Domini número 97. Esto significa que los cristianos que son buena tierra son todos aquellos que saben dar testimonio de su fe, aún en medio de las grandes dificultades o crisis de la vida. No se desesperan, sino que viven la confianza en Dios y saben que con Él todo se supera, todo se arregla y todo termina bien. Las nuevas generaciones, como son los niños y jóvenes de hoy, esperan de sus padres, familiares, parientes, amigos y adultos en general que les den buenos ejemplos y nobles enseñanzas en principios y valores que los ayuden a prepararse para el futuro, a fundamentar su fe y su vida en Dios, a luchar por el reinado del amor de Dios en los corazones, a rechazar y contrarrestar el imperio del mal y del pecado y a vivir en la práctica el gozo del Evangelio, como nos lo recomienda tanto nuestro actual romano pontífice, el Papa Francisco, quien con su testimonio de vida humilde y sencilla y con sus magníficas enseñanzas contenidas en la exhortación Evangelium Gaudium, está iluminando al mundo con la luz y la alegría del Evangelio, tanto que hasta los no católicos y los no cristianos o no creyentes o personas de otras religiones están recibiendo su impacto, su influjo, su ejemplo de vida y están sintiendo un deseo de abrirse al Evangelio de Cristo en la Iglesia para transformar su vida, encontrar en Dios el verdadero sentido y orientar todos sus esfuerzos, anhelos, ilusiones y esperanzas en un proyecto de vida según la voluntad de Dios. Que todos nosotros seamos tierra buena, para que produzcamos buenos frutos de santidad y podamos hacer mucho bien a los demás y prepararnos para entregar buenas cuentas al final de nuestra vida. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.